Buen día con todos y con todas. Estamos con Carlos Monge, él es antropólogo. Carlos, ¿qué debe decir la presidenta en su mensaje del 28 para que la población le deje de tirar piedras cuando la visita? Primero, gracias por la oportunidad de conversar. Segundo, si le quedase algo de decencia, Dina Boluarte debiera, en primer lugar, pedir pedir disculpas a las familias de las personas que bajo su mando el gobierno asesinó durante las protestas, pedir disculpas al país por no haber hecho lo que le tocaba hacer, que es ese mismo día en que asumió la presidencia, anunciar el adelanto de las elecciones generales para que la población tenga o hubiese tenido en ese momento la oportunidad de volver a elegir. Y lo que hizo fue todo lo contrario, salió con la derecha, que hasta hacía muy poquito la acusaba de terrorista y de corrupta, para quedarse todos en el cargo. En tercer lugar, me parece que debiera declarar que rompe su alianza con la mayoría corrupta y mafiosa del Congreso, esta alianza de Keiko con los Acuña, con los Luna de Podemos, con los Cerrón de Perú Libre, y que nombra un gabinete independiente cuya tarea, en mi opinión, debiera ser iniciar un proceso de desmontaje de las políticas y las normas pro mafia, pro crimen organizado, antitransparencia, anti lucha contra la corrupción que el Congreso y este gobierno han venido promulgando en los últimos tiempos. Y creo que la cuarta cosa que tendría que hacer sería anunciar que su gobierno respetará escrupulosamente la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE para que las elecciones del 2026 sean absolutamente limpias y transparentes. Me hubiera gustado decir que una quinta cosa, y no en ese orden, sería me voy y adelanto elecciones. Pero me parece que ya el calendario electoral no permite un adelanto de elecciones porque el proceso ya se lanzó, ¿no? Entonces me parece que eso ya ahorita no es viable, pero vuelvo al comienzo. Disculpas a las familias de las personas que su gobierno, bajo su mando con directo conocimiento, asesinó en, en las protestas después de la caída de Pedro Castillo y las otras medidas que he propuesto. ¿Y qué acciones debería tomar la presidenta para que esas disculpas sean creíbles a la población y a las familias víctimas de estas protestas? Yo, si fuese ella y tuviese un poquito de decencia, nombraría una comisión investigadora absolutamente imparcial, con participación de las familias de las víctimas y con participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos La para coordinadora. investigar, la coordinadora, perdón, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para investigar la cadena de mando, ¿no? Y las tomas de decisiones y, por tanto, identificar a los responsables mediatos, a los que dispararon a matar, ¿no es cierto?, a mansalva, pero también a los responsables mediatos, aquellos que en la cadena de mando dieron las órdenes, incluyendo llegar hasta el ministro Tarola y la propia presidencia de la República. Me refiero al ministro Tarola, que en ese momento era Ministro ministro de de Defensa. Defensa y, en opinión, algún día tendrá que pagar por su responsabilidad en este asunto. Pero, digamos, esa es mi opinión. Creo que una comisión probadamente independiente, no influida por los cálculos políticos de corto plazo, tendría que investigar los hechos y proponer las sanciones respectivas a los responsables. Carlos, y en esta, digamos, anuncio que querríamos escuchar de que rompe con el pacto corrupto, ¿qué acciones concretas debería tomar además de un gabinete diferente y además de desmontar
las medidas pro corrupción y pro crimen? Bueno, yo creo que, digamos, para poder desmontar esas medidas pro corrupción y pro crimen, tendría que presentar un paquete de contrarreformas. Digamos, se han hecho un conjunto de reformas constitucionales, decenas de reformas constitucionales, y se ha aprobado un paquete de leyes, ¿no? Que debilitan la colaboración eficaz, que recortan los tiempos de la extensión de dominio, que en fin, que debilitan un montón de capacidades en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Entonces, con este Congreso, si ella rompe con este Congreso y presenta un paquete de contrarreformas, la única manera que ese paquete de contrarreformas pueda tener algún éxito en este Congreso es con la presión ciudadana. Entonces, lo principal que tendría que hacer Dina Boluarte, aparte de pedir disculpas y todas esas cosas, es convocar a la gente a marchar sobre el Congreso en apoyo a un paquete legislativo de contrarreformas, ¿no? Ahora, yo he hablado de los temas que tienen que ver con apoyos casi evidentes, groseros, digamos, al crimen organizado en las reformas que se han hecho. Hay otros temas también, ¿no es cierto? No sé, viene a mi mente ahorita, se ha vuelto a extender los beneficios tributarios y laborales a los mega exportadores, digamos, en las plantaciones agropecuarias de la costa, ¿no? Sí, Mm, por ahí quería ir un poquito, digamos, este paquete de medidas pro crimen, pro corrupción, han ocultado un conjunto de medidas que tienen que ver precisamente con, no sé, mejorar las condiciones del gran capital o si quieres, empeorar las condiciones de redistribución mínimas que teníamos en el país. Una de estas es la que tú mencionabas, ¿no? Los beneficios de los grandes agroexportadores que son los nuevos oligarcas del Perú. ¿Qué otras medidas en ese sentido tú encuentras importantes a desmontar, eh, sea este 28 de julio o sea el siguiente? Bueno, digamos, ese es un tema importante, ¿no es cierto? Porque como tú dices, después del sector minero, ¿no? Esa es la nueva gran burguesía peruana y a estas alturas del partido ni siquiera muy peruana. Mm. En la mayor parte de esas plantaciones convergen inversionistas de todas partes. Ayer me explicaban una cosa interesante. Como la calidad de la tierra es mejor, los costos laborales son menores por la legislación que hay y los impuestos que se pagan son menores por la legislación que hay inversionistas chilenos en uvas y en manzanas, ¿no es cierto? Que a la par de invertir en el propio Chile y en su propia plataforma de la exportadora, están también invirtiendo en el Perú para acceder a mejor uva, para hacer el vino chileno. O sea, estamos exportando uva a Chile porque son inversionistas chilenos que están asociados con otros en algunas plantaciones en la costa, ¿no? Entonces, no es solamente una nueva burguesía peruana, es como la minería, ¿no? Es una asociación, digamos, de algunos grandes capitales y grandes empresarios peruanos con capitales internacionales, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? El otro tema, en mi opinión, grande, sería retomar la propuesta de reforma tributaria que en el primer tramo del gobierno de Castillo presentó Pedro Franque desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque me parece que el gran capital en el Perú y las élites peruanas, los sectores A y B, digamos, de la sociedad peruana, no pagan pues ni remotamente lo que les correspondería. Digamos, en cualquier país de esos que ellos consideran civilizados, avanzados, y no la porquería de país que somos nosotros, en Europa, ¿no es cierto? En cualquier socialdemocracia mínimamente razonable, estarían pagando largamente mucho más, porque estarían frente a un Estado que maneja lógicas redistributivas elementales, ¿no es cierto? Para igualar la cancha, digamos, en países de tan alta desigualdad como el nuestro. Entonces, me parece que ese sería un segundo gran tema, ¿no? Una reforma tributaria progresiva que, en mi opinión,
además de sostenerse en criterios de equidad por el lado fiscal, ¿no es cierto? Debería apoyarse también en criterios de sostenibilidad ambiental. Entonces debieran pagar más no solo los que más ganan, sino también los que más contaminan. Y que en muchos casos son los mismos, ¿no? Sí, Pero no en todos los casos, ¿no es cierto? Ese me parece que habría que combinar con este segundo criterio ambiental, criterio que no entró propiamente en este primer intento de reforma. Esa sería una segunda gran línea, en mi opinión, en el terreno de la economía, ¿no? Y hay más, ¿no? Habría que repensar drásticamente la aproximación gubernamental al tema de la pequeña minería artesanal, informal, ilegal, criminal, ¿no? Es un problema tremendo. Y luego, si me permites, una idea más, dale, dale. es que hay que repensar la descentralización, ¿no? Y lo interesante que está pasando es que en la Amazonía la descentralización no solamente la están repensando, sino que la están rehaciendo los pueblos indígenas, creando sus propios gobiernos territoriales autónomos. Y hay, creo, 5 o 6 constituidos. El Huampis fue el primero, pero está el Aguajún y el Chapra en la Amazonía Norte. Está en proceso de constitución en Selva Central, hay 2 ya constituidos en la Amazonía Sur, en Madre de Dios, ¿no? Y es una forma de reinventar la descentralización sobre Un la poco base del para concepto de explicarle al, autogobierno de la gente, ¿no? un poco para explicarle al público, Carlos, ¿en qué consistirían o cuáles serían las características de estos gobiernos de las poblaciones indígenas? ¿Por qué son importantes y cómo transformarían efectivamente el modelo de descentralización que teníamos en la cabeza? Bueno, eh, voy a tratar de sintetizar lo que creo que está pasando en la Amazonía, que es que, eh, tú sabes, con la reforma agraria eh, se impuso un modelo de comunidad que en la Amazonía no existía. El modelo de comunidad campesina de sierra se impuso en la Amazonía y entonces se les dio a estas poblaciones el nombre de comunidad nativa, ¿no es cierto? Así es. Lo cual fragmentaba en pequeñas unidades lo que eran pueblos indígenas y se les dio titulación sobre un entorno de tierra, más o menos donde habían cultivos, chacras, de yucas, de cosas, ¿no es cierto? Con esta idea de que andina, de costeña, de que la tierra es la que produces, ¿no es cierto? Eh, a lo largo del tiempo, estos pueblos indígenas, obviamente respetando el hecho de que hay comunidades nativas, ¿no? Han ido reconstituyendo su lógica de pueblos y han avanzado a una lógica de decir, no solamente queremos que nos titulen la parte agrícola, que es absolutamente minoritaria, digamos, no de sus territorios históricos, sino queremos recuperar la idea del territorio indígena y el pueblo indígena, ¿no? Entonces, sobre esa base, en el marco de una entidad como AIDESEP, ¿no? Se han ido formando federaciones, ¿no? Del río tal, de la cuenca tal, de la etnia tal, ¿no es cierto? Superando la lógica fragmentada y atomizada de las comunidades nativas, ¿no? Entonces, cuando uno ve la estructura de IDESEP, ya se apoya en entidades como regionales, intermedias, ¿no? De que están muy marcadas por el tema identitario, no tanto por el lote de tierra o la chacra. Desde esa estructura ellos han estado peleando por el reconocimiento y la titulación de los territorios indígenas, no Un solo de las territorio que comunidades, abarcaría, como tú dices, las chacras, el bosque, el el río. bosque, claro, porque ese es su espacio de reproducción. Así es. No viven solamente de comer yuca o vender yuca en una chacra, ¿no es cierto? La caza, la pesca, el río es súper importante, es la fuente principal de proteína, digamos, ¿no? Y ellos han estado haciendo esa pelea por el territorio, ¿no es cierto? Y también han peleado por el derecho a consulta. Pero alguna vez un dirigente me lo explicó así, el derecho a consulta está muy bien y lo vamos a seguir exigiendo, pero estamos cansados de que nos pregunten lo que ellos quieren hacer en nuestros territorios y nadie nunca nos pregunta qué queremos hacer nosotros. Entonces ahora hemos decidido constituirnos en gobierno para gobernar nuestros territorios
y hacer nosotros lo que nosotros queremos hacer. Si Claro. ellos quieren hacer algo, derecho a consulta perfecto, pero no basta. Si nosotros queremos hacer algo para poder hacerlo, tenemos que ser gobierno. Y esa es la lógica de la formación, como digo, de estos gobiernos que ya van 7, 8, 9, y hay varios más en curso, y que están tomando las decisiones drásticas que el gobierno nacional, por incapacidad o por complicidad y corrupción, no se atreve. Por ejemplo, los Guampis hace unos días anunciaron que iban a expulsar a toda la minería ilegal de su territorio. Ujú. Los Aguajún me parece que están en ese camino también, ¿no? Esos son Que temas que están vamos a tomando tener que, decisiones de... son temas que vamos a Sí, tener que conversar en claro. profundidad porque efectivamente varían las formas en que se ejerce el poder y la soberanía sobre los territorios, los recursos y las actividades económicas. Pero en todo Pero caso, ese sería un tema, relanzar la descentralización sobre la base de alguna forma de autogobierno, ¿no es cierto?, de las poblaciones locales. Es clara la forma que eso ya tomó en la Amazonía. Ese es el camino, los ujú, gobiernos territoriales autónomos. No es para nada claro cómo algo así podría ocurrir en el mundo andino. No es para nada claro, pero son temas que hay que trabajar y explorar. nuevas discusiones que tendremos que tener. Volviendo a la coyuntura y y al mensaje que viene a ser prácticamente el último mensaje de la presidenta en ejercicio, ¿qué no debería decir la presidenta en ese mensaje? ¿Qué es lo que la población rechazaría? Uf. Bueno, me parece que el condicional, en este caso, Patricia, rechazaría, es qué es lo que la población va a rechazar, ¿no es cierto? De acuerdo. Porque me parece que lo que va a pasar es que va a presentar un listado largo, tedioso y aburrido de pequeñas cositas que el gobierno ha hecho, porque todo gobierno hace algo, digamos. El Ministerio de Educación hace cosas, tú has estado en el ministerio y más allá de cualquier ministro o ministra, bueno, hay un plan, hay un presupuesto, hay un plan operativo, se repara un colegio, se arregla el baño de otro, se nombra un profesor, digamos, los ministerios hacen cosas, el país capta recursos y los gasta, ¿no? En infraestructura y en sueldos y salarios, ¿no? Entonces me temo que va a contarnos el cuento de un gobierno que hace mucho y eso va a ser un listado enorme de obras y me temo que no tiene mucho más que decir, ¿no? Porque ¿qué cosa va a decir? He aprovechado que me quedan estos meses para arreglarme la cara, para conocer Roma que no conocía, entonces felizmente nombraron a un papa que había estado en el Perú y entonces aproveché para conocer Roma y luego descubrí que tenía un enorme interés en los océanos, entonces he conocido París porque había una reunión en Cannes de Naciones Unidas sobre los océanos y me fui, o sea, ¿qué cosa más, qué cosa más va a decir? No me imagino qué cosa pueda decir que la gente pudiese celebrar. O Para sea mí que eso es, lo que esperamos es un ritual vacío, sin sentido, que simplemente va a ser la inercia de lo que ha venido sucediendo en estos meses. me parece que sí, y acusaciones a los medios de comunicación de distorsionar todo y acusaciones a la oposición de manipular a la población, acusaciones a las encuestadoras, que curiosamente todas, derecha, medio, izquierda, las más tradicionales, las más nuevas, coinciden en que no pasa del 3% de aprobación. Y las que dicen dos, con margen de error de 3 puntos, te están diciendo que hasta podría tener -1 de aprobación, lo cual es un desafío en la estadística, ¿no es cierto? Cuando el margen de error es 3 Absolutamente. y tienes 2, podrías estar en -1 incluso, ¿no? Entonces, me parece que va a ser eso. Me temo, me temo, porque así lo he visto ya en algunas oportunidades en las pocas presentaciones públicas que hace, porque además no se expone a los medios, no habla con la prensa, encierran a los periodistas, ¿no? Los bloquean en ciertas zonas para que miren de lejos, una cosa increíble. Me temo que incluso puede empeorar su situación
si es que se muestra altanera y agresiva, como le he visto ¿no? en algunas oportunidades, ¿no? Saliendo a decir todo es mentira, todo es una manipulación, No nos y da creo que eso miedo, solamente, vamos a seguir adelante. y me parece que eso sería lo peor que puede hacer, y me da la impresión que es lo que va a hacer. Entonces, no creo que mejore en nada su situación, y si eso es posible, probablemente un mal mensaje como el que me imagino que va a dar puede empeorar la situación. Se anuncian algunas movilizaciones para 28 de julio. ¿Cómo ves el panorama social en ese sentido, en este escenario? Sí, bueno, mira, honestamente, yo no veo un escenario en el cual se repita la magnitud del tipo de protestas que hubo en noviembre del 23, ¿no? Con la caída de Castillo y la asunción de la señora Boluarte al gobierno. En ese momento hubo protestas masivas y luego un nuevo ciclo de protestas en finales de enero, en febrero, y un tercer ciclo de protestas en julio. Y después han habido protestas, pero lamentablemente no veo que haya condiciones para una movilización masiva. Me parece que en la sociedad hay un problema, ¿no? Que lo caracterizo de la siguiente manera. Tú tienes 98%, 95% de rechazo, que cuando a la ciudadanía le preguntas qué le parece, te dice me parece pésimo, no solamente un poco malo, más o menos, me parece pésimo. Si le preguntas ¿quieres que se vaya? Quiero que se vaya. Ahora, al mismo tiempo, esa misma ciudadanía no traduce ese malestar, ese rechazo, esa molestia en movilización, ¿no? Pero que hay ahí como una desconexión. Y creo que eso tiene que ver con dos cosas, o con tres, digamos. Uno, que la economía de la gente no ha mejorado. La economía interna, que es la que genera la mayor parte del empleo, sigue prácticamente en recesión. Y la economía sigue caminando porque hay un motor exportador que es el cobre, cuyo precio está alto porque la transición energética mundial reclama más cobre y China sigue comprando cobre. Y el otro es este asunto de la agroexportación, donde tenemos ventajas comparativas únicas, ¿no? Podemos producir cuando el clima del resto del mundo no permite producir. Y además tienen estos beneficios tributarios y laborales. Entonces ya pues, si no te va bien así, es porque tienes que ser un burro Claro, con todos total, ¿no es los cierto? numeritos si te sacas la lotería. Claro. Pero el resto de la gente vive al día. Y protestar es no digo no comer ese día, pero no ganar ese día, ¿no es cierto? Las poblaciones en el sur que tienen un distinto tipo de capital social, donde las comunidades tienen ahorros, tienen recursos, donde hay empresarios puneños, cusqueños que apoyaron las cosas, me parece que ya no están en condiciones de hacerlo. Y lo otro es que te mataron, pues, pero la gente también no sale a hacerse matar así nomás, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay esa desconexión. Creo que la resistencia se está manifestando de otra manera, ¿no? Por ejemplo, la presidenta Boluarte y sus ministros no pueden ir a ninguna parte del país fuera del Palacio de Gobierno y de sus propios ministerios. El rechazo en Iquitos ayer ha sido bárbaro, pero no solamente rechazo de la población, es rechazo de todas las autoridades locales. Hay ese video de un alcalde distrital cerca de Huancayo que se niega a darle la mano Claro. y el ministro Quero tratando de decirle, oye, pero tienes que darle la mano, y el tipo, no, o sea, no le doy la mano, punto. Ese rechazo Claro. ocurre en todo el país, de la ciudadanía y del propio sistema de autoridades locales que no quieren ni aparecer en la foto con esta señora, porque nadie pues quiere aparecer con el 2%, que o sea, si no es por convicción, es por cálculo, ¿qué ganas con eso, no? Ujú. Entonces me parece que ese es el curso de las cosas, pero creo que lo principal, la razón por la cual la gente no se moviliza, permíteme terminar con esto, esta parte, es porque la gente no ve una alternativa clara. Mm. Pero cuando tú sales a la calle, eh, no es que salgas a apoyar algo, estás criticando y estás protestando, pero creo que si tienes en mente que algo mejor puede venir, que vale la pena el riesgo, el esfuerzo, la salud, en algunos casos la vida, porque crees que frenando esto o derrotando esto, algo mejor puede venir.
y me parece que lo que hay es una especie de cero expectativa respecto de que algo mejor pueda venir, porque en el horizonte, ¿no? Lo que se ve, lo que conversábamos informalmente al inicio, esta enorme fragmentación, esta pelea entre 43 organizaciones que ya no queda claro qué convicciones tienen, sino salvo que yo quiero ser el candidato y tú no me gustas o te cambio esto por el otro, ¿no? Entonces me parece que la falta de una luz al final del túnel, la falta de un ¿Alguna proyecto alternativa? político, un liderazgo, algo que diga, ya, mira, volvemos a salir, arriesgamos lo que arriesgamos, el ingreso, la salud, la vida, nos tumbamos esto, frenamos esto, pero a cambio, ¿no es cierto? Claro. Podemos tener esto otro. Yo creo que eso es lo que está faltando, una Sí, pues esperanza. las experiencias desde 2016 han sido, cambiamos y hemos ido para peor. Hemos tenido elecciones de nuevos congresos, de presidentes provisionales y hemos ido de mal en peor. En este escenario del 28 de julio, además, se empiezan a cruzar ya las elecciones para el próximo periodo. ¿Qué se puede esperar de las diferentes fuerzas electorales que entran a la competencia como reacción o como demanda o como presión que puedan hacer al posible mensaje que haga la señora Boluarte? Bueno, para comenzar, creo que lo que hay que decir es que quizás una otra razón por la cual no hay las protestas que uno esperaría que se correlacionen con el 90 y tantos % de rechazo, es que mucho de la energía de la gente ya está en la cuestión electoral, ¿no? Mm. La gente es como que ya, no me la pude tumbar, la detestamos. ¿Qué vamos a hacer? No hemos logrado eso, nos ha costado muertos, heridos, sangre, sudor y lágrimas, no hemos logrado sacarla y ahora el camino es elecciones. Eso es lo que hay por delante y vamos a entrar en eso, ¿no? ¿Y alguno de Entonces hay ellos va a ser una, una voz importante que entre bueno, al debate con Boluarte o planteando alguna cosa importante para la población? bueno, yo lo que creo es que por ahora el escenario es de una enorme fragmentación en la cual ninguna voz logra escucharse por encima de todas las demás. Cuando tienes 43 hablando, no es fácil que alguna voz destaque y concite la atención y que la gente diga a ese voy y dejo otros 42, otros 40 de lado, ¿no? Entonces, por ahora me parece que estamos en una etapa inicial del proceso en la cual todavía ninguna voz genera una gran expectativa, ¿no? Ahora se viene un momento importante que es el momento de las alianzas, Mm. ¿no? A inicios del mes de agosto, teóricamente ese número 43 debiera reducirse. Teóricamente esa es la idea. O sea, si la razón prima, si hay racionalidad en las decisiones, esos 43 debieran saber que solos no pasan. No pasan la valla del 5%, no logran más de 7 congresistas, por lo menos en 2 circunscripciones, y entonces pierden el registro, y debiera entonces propiciarse, ¿no? Alianzas y de 43, pues, no sé, debemos pasar a 15, que ya es un exceso. En ninguna parte del mundo hay 15 candidaturas, pero 15 mejor que 43, ¿no? Pero El no problema es que parece que hasta, haya esperanzas de alianzas, ¿no? bueno, ese es el problema, que hasta el día de hoy, ¿no? Lo que prima sigue siendo la fragmentación, incluso al interior de los 43, ¿no? Ayer salió un pronunciamiento de este grupo Salvemos, que estaba aliado con López Chao y ahora Nación, denunciando que los tránsfugas y los traidores quieren hacer tal cosa, pero Salvemos no irá con nadie porque somos el partido y la opción y vamos solos. Lo cual es obviamente una bronca interna porque sí había un sector que se había aliado formalmente con Ahora Nación, ¿no es cierto? Lo que a su vez llevó a las divorcio, digamos, de este matrimonio inicial de Ahora Nación con Nuevo Perú y el Partido de los Trabajadores, que a su vez también está partido en dos, ¿no? Porque hay una crisis en Patria Roja y en el PTE. En fin, entonces, por ahora el escenario es malo, porque
la razón no parece imponerse y lo que parece imponerse es el cálculo de hasta el día anterior a ver con quién y qué cargo me dan y qué posición me dan y en fin, ¿no? Eh, yo tengo la esperanza, ya es mi esperanza, ¿no es cierto?, de que la izquierda tenga un reagrupamiento, ¿no es cierto?, y que el país pueda volver a tener delante una opción de una izquierda, como fue el Frente Amplio el 2016, ¿no es cierto? Expresó la convergencia de sectores de izquierda que venían de filiación socialista, que venían de una filiación ecologista, no necesariamente socialista, que venían de un pensamiento indigenista, no necesariamente ecologista y socialista, ¿no? Pero que todos que venían de corrientes feministas, antipatriarcales, ¿no? Que tienen pues matices, énfasis, trayectorias diferentes, obviamente, pero que convergían en una crítica al capitalismo neoliberal, ¿no es cierto? Y en una crítica de fondo al capitalismo como tal, Claro, aunque eso no se expresase en inmediato en un plan de gobierno, pues así radical, anticapitalista, ¿no es cierto? Pero sí a los excesos, digamos, de este capitalismo neoliberal, ¿no? Y que además tenían en común convicciones democráticas y convicciones éticas, ¿no? Me parece que para mí la esperanza sería reconstituir eso, ¿no es cierto? Recomponer eso. A diferencia de, en mi opinión, esta izquierda tipo Cerrón y tipo el propio Castillo, ¿no es cierto? Que terminaron normalizando la corrupción, la poca transparencia, la mediocridad, y que en el caso de Cerrón, además, ¿no es cierto?, ya en abierta alianza con el Fujimorismo, porque la alianza de Perú Libre con Fuerza Popular en el Congreso es ya un matrimonio católico, vergonzoso así invisible realmente. y bendecido por la mano de Dios, ¿no es cierto?, Sí, indisoluble ante los ojos de Dios. Es realmente de escándalo, ¿no es cierto? totalmente. Manera como con discurso marxista, duro, un rollo, lo que tú quieras, en la práctica andan de la mano y todo, absolutamente todo, lo votan juntos, incluida toda la legislación pro crimen organizado, ¿no? Simplemente Carlos. porque Keiko y Vladimir Cerrón tienen un interés común, que es que no ir presos. Sí, pues. Esa es la madre del cordero, ¿no? Entonces, yo tengo la expectativa de que eso pueda ocurrir. Ahora, eh, para eso hay que superar esta situación de fragmentación que hay ahora. Lo que fue el espacio político del Frente Amplio está fragmentado como en 7 pedacitos en este momento y cada cual está viendo, ¿no? ¿Cuál Como es su soy pañuelo? como soy cabeza de ratón. Nadie quiere ser cola de león cuando lo que necesitamos es un león. Alguien tendrá que estar a la cabeza, ¿no? Pero yo sí tengo la expectativa de que eso pueda ocurrir. Es una expectativa, no es una certeza, porque lo que veo es que lo que prima hasta ahora es la fragmentación, pero creo que eso sería lo deseable. Y por el lado de la derecha, la fragmentación es igual o peor. Mucha gente dice, la izquierda, ¿por qué no se une? Bueno, yo diría con la misma razón. ¿Y por qué Keiko de Soto, Bueno, en la Batres, derecha Carlos? medio que no les importa porque igual Al cualquiera fin, representa bien al conjunto, ¿no? al final gobiernan, pues. Sí, pues, O así sea, es, ellos tienen claro que pueden no ganar el gobierno, pero siempre tendrán el poder. así es, así es. Carlos, Pierden feo como con Castillo se lo tumban. Así nomás, así de simple.